En este 2022 se cumplen 10 años del Índice Mundial de la Felicidad que publica la ONU y sobre él discutimos semanas atrás en la tertulia de los viernes. Pero quedaron preguntas y si hay preguntas, qué mejor que llamar a los filósofos. Si se puede medir la felicidad, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Es lo mismo bienestar y calidad de vida que felicidad? ¿Puede ser que hoy en día se le dé demasiada trascendencia a ser feliz? ¿Y cómo puede ser que los países que lideran los rankings de felicidad habitualmente aparezcan también en los primeros puestos de las tasas de suicidio y depresión? Bueno, para charlar de todo esto es que hoy tenemos una nueva mesa de filósofos. Nos acompañan aquí en estudio Miguel Pastorino, licenciado en filosofía, profesor de alta dedicación en la Universidad Católica y coordinador además de la mesa de filósofos. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Romina. Hace tiempo. Bueno, tiempo no, pero tal vez hace más de lo normal, sí, ¿no? Sí. Así que hoy venimos con todo, venimos recargados. Con todo, sí. Bueno, y voy con los invitados ahora. Sofía H., magíster en Filosofía Contemporánea, profesora en la Facultad de Información y Comunicación y en la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y en la UCU. Sofía, bienvenida. Bueno, ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Gustavo Pereira, que es doctor en Filosofía, profesor titular de Ética y Filosofía Política en la Facultad de Humanidades, coordinador de la Cátedra UNESCO Udellard de Derechos Humanos. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Gustavo le saludamos a distancia porque creo que con la movilización del paro general parcial quedó ahí atrapado, así que no pudo llegar al estudio, pero creo que nos estás escuchando bien, ¿no, Gustavo? Sí, los escucho bien, sí. Bárbaro. Bueno, a ver, el disparador es un poco este tema que había quedado ahí picando en la tertulia de los viernes porque algún oyente dijo, bueno, pero esto da para que vengan los filósofos, da para convocar una mesa de filósofos. Pero quizás les propongo, a ver, para hablar de medir la felicidad, antes de hablar de medir la felicidad, quizás habría que saber qué es la felicidad, ¿no? Y qué abordajes le ha dado a lo largo de la historia la filosofía al tema de la felicidad. ¿Quién arranca? ¿Quién rompe el hielo? ¿Querés, Sofía? Bueno. Te mandó así. Bueno, y la verdad, porque es un tema demasiado complejo, demasiado difícil y demasiado humano, ¿no? Que es ser felices. Y bueno, y realmente la filosofía ha discutido este asunto a lo largo de su historia prácticamente y en realidad no hay una respuesta acerca de qué nos hace felices o de qué es la felicidad. Lo que tenemos son como diferentes puntos de vista y diferentes aspectos que parece que, bueno, tal vez podrían tener una vida feliz, pero no existe ningún consenso y además es una cuestión que está atravesada por un componente personal. Entonces, digamos, desde ese punto de vista podemos decir que como tal es un concepto que es escurridizo, que es complicado y que, bueno, en realidad por eso puede resultar bastante asombroso que los científicos quieran medir algo así como la felicidad, ¿no? Pero digamos que si uno quisiera como conceptualmente tratar de condensar o de distinguir entre las posiciones filosóficas en torno a la felicidad, tal vez podría distinguir entre dos tipos de posiciones o posturas en relación con este tópico, ¿no? Por un lado, la cuestión del bienestar o del florecimiento, ¿no? Que tiene que ver con esa cuestión acerca de qué es una vida lograda o una buena vida, ¿no? O cuáles son los bienes o atributos que tal vez hacen feliz a alguien, ¿no? Y bueno, y esto en muchas ocasiones ha estado vinculado con tratar de establecer tal vez un conjunto de caracteres objetivos que caracterizan una cierta vida feliz, ¿no? La práctica de ciertas virtudes, llevar adelante una cierta forma de ser, una cierta forma de comportarse, tener buena suerte, poseer ciertas cosas, ¿no? Tener amigos, ese tipo de cosas. Y después la otra perspectiva tiene que ver con un estado más bien psicológico de satisfacción, ¿no? Con la vida que uno tiene o con lo que uno ha logrado, que en buena medida también se vincula con
bueno, placeres o menor cantidad de dolor o una cierta condición emocional positiva, ¿no? Y bueno, y también en estas cuestiones, puede ingresar también la discusión acerca del sentido de la vida, que es algo de lo cual Miguel tal vez tenga más para decir que yo. Así que te paso la pelota a vos. Está bien. Sí, bueno, tal cual esto, ¿no? Lo que decía Sofía, muy claro. Yo creo, antes para agregar algo a lo que ella decía del tema de las mediciones, hoy en día creo que la visión dominante es la reducción de la felicidad al concepto de bienestar. Uh-huh. Y entonces como que no se admiten, digamos, como demasiado otro tipo de conceptos, o otras fórmulas. De hecho, creo que hay para mí una relación entre felicidad y sentido de la vida. No es lo mismo. De hecho, Viktor Frankl dice que quien busca la felicidad nunca la encuentra, pero que quien tiene una razón para vivir se siente feliz aunque sufra. Uh-huh. Porque no entiende la felicidad como algo meramente de emociones, sino de una vida realizada y lo dice alguien que sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, ¿no? Y como psiquiatra evaluaba que la persona que tenían más esperanza eran las que no perdían la razón de vivir, ¿no? Y una cosa interesante es que en la historia de la filosofía el tema del sentido de la vida no fue un problema hasta que no llegaron a finales del siglo XIX los románticos alemanes, Schopenhauer, Nietzsche. Ahí empieza la dinamita sobre los fundamentos del sentido y la finalidad de la existencia. No era un problema. Y de hecho el tema del sentido de la vida es un problema en el siglo XX, especialmente, ¿no? En el pensamiento. Y fíjate que no vemos... Porque se relativiza, digamos, todos valen, todos los sentidos de la vida valen. No es que valgan, es que no hay. No hay un sentido. Ese es el tema. Entonces, como no hay, arrancá, fabricate uno. Y además, encima, la sociedad de consumo, de alguna manera, te coloniza a que, el sentido es pasarlo bien. En realidad, y eso en ningún sentido. Eso es, escapemos a tratar de no pensar demasiado. Y de hecho, Frankl era un gran crítico de la sociedad de consumo, y lo que decía justamente es que generaba un gran vacío existencial, porque yo corro detrás de un consumo y de una mentalidad de consumo-productividad que no va hacia ningún lado, tan solo a llenar ese vacío, pero que al fin de cuentas sigue estando ahí. Y fíjense que hoy hay una gran obsesión con la búsqueda de felicidad. No hay, de hecho, Google aparece que es una de las palabras más buscadas, los manuales de felicidad de autoayuda. Ahora hay, además, en un mundo donde lo importante es tener técnicas para todo y tener expertos para todo, tenemos expertos en felicidad que te dan. Yo vivo viendo en Twitter y en Instagram, por ejemplo, cantidad de cursos que se me ofrecen de cómo ser feliz. Se ve que como yo ando con esos temas, me los ofrecen todo el tiempo. Y entonces hay gente que no sé de dónde sale que te va a dar el secreto para ser feliz todo el tiempo. Eso habla de una demanda. Uh-huh. Eso habla de una demanda. Quiere decir que hay una cuestión con la obsesión de la felicidad. Y otra punta que no sé, es muy discutible, es la cuestión de algo que dice Lipovetsky, y es que hoy hay como una especie de mandato social de ser feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue, Romina, en vacaciones? Fantástico. Tus hijos divinos, ¿cómo está todo? Espectacular. Igualmente creo que eso él lo dice desde Europa. Yo creo que en Uruguay a veces competimos por quién está peor, ¿no? Che, ¿cómo estás vos? Hecho pedazos. Y vos también te cuento. Yo creo que los uruguayos igual somos plafón bajo, ¿no? O sea que no sé si se cumple a rajatabla la tesis de Lipovetsky. Pero bueno, yo creo que ahí hay una cuestión de que, claro, es un problema decir que esto es más feliz si no nos ponemos de acuerdo en qué entendemos por felicidad. Y el riesgo de absolutizar una concepción reduccionista. A ver, Gustavo, tus primeras consideraciones. Ya tengo varios mensajes entretenidos, bien, interesantes. Bueno, bien. Dale. Bueno, lo primero es que estas mediciones tienen una intención. Yo creo que es como una buena intención, y es el descentrar este tipo de mediciones de lo que es estrictamente económico, ¿sí? E introducir otro tipo de dimensiones que son relevantes para la vida humana, que poco a poco, que progresivamente, los economistas en particular van reconociendo, que han ido reconociendo a lo largo de los últimos años, que son importantes. Pero en eso yo creo que se comete un error grave, definitivamente grave, y es eso que ya estaban comentando Sofía y Miguel. Y es la asociación de la felicidad con el bienestar, o acercar conceptualmente a felicidad y bienestar. Y ahí hay una diferencia bien importante, que creo que es capaz que un elemento que nos permite
avanzar hacia algunos puntos de consenso que podemos pensar, y yo voy a tratar de presentar, sin que esto implique indicar un contenido de qué es una vida feliz. Ujú. Y el primer punto es que la felicidad es actividad, no son estados, ¿sí? Esa es como la primera gran confusión. Sí, que la economía del bienestar tiene una confusión grandísima, grave, y es el considerar o el reducir la felicidad a estados. La felicidad es actividad y es proceso, y esto lo dicen de alguna manera, los que primero tomaron como objeto de investigación a la felicidad, y que son los filósofos que desarrollaron la ética antigua, esto es Aristóteles, Platón y los estoicos. Esa actividad es la que nos permite construir un carácter, y ese carácter es el que nos va a guiar como si estuviéramos, o sea, al comando de una nave, de un buque, por aguas tranquilas y por aguas turbulentas, ¿sí? Es decir, nos va a permitir superar las circunstancias adversas y nos va a permitir también disfrutar de las circunstancias favorables. Y aquí ya está la introducción de algo que es importante para nuestra sociedad en esta época, y es que la felicidad tiene que ver con una cierta forma de enfrentar la frustración, la derrota, el fracaso. Eso supone aprendizaje, eso supone el desarrollo del carácter, y eso, en definitiva, nos va a permitir construir eso que los griegos denominaban como eudaimonía, ¿no? Que es lo que podemos traducir como felicidad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a través de una guía, que es la reflexión. Ellos tenían un concepto que es el de vida examinada. Ujú. ¿Sí? Es decir, una vida en la que elegimos nuestros fines a través de la deliberación, de la evaluación, nos identificamos con ellos, es lo que nos hace distintivamente humanos, porque es el uso de la razón práctica, y esto es lo que tal vez en nuestra vida contemporánea es de difícil realización, ¿sí? Es decir, este ejercicio de la racionalidad práctica no es una cosa simple, es algo relativamente exigente, y que tal vez por eso es que, hay tanta demanda de respuestas en Google, como contaba Miguel, de qué es la felicidad. Es decir, la felicidad es algo que tenemos que construir, y lo que podemos tener como herencia filosófica de esta ética antigua y también de la moderna, es que depende de un ejercicio de racionalidad práctica, depende de de un ejercicio reflexivo, de que podamos conducir nuestra razón, como decía, como si estuviéramos navegando un buque que en algún momento, una nave que en algún momento va a pasar por aguas calmas y en otras por aguas turbulentas. A ver, tengo acá una definición. Marcelo dice: la felicidad como estado cuasi permanente no existe. Si se alcanza, en ese momento se pierde. Sí puede haber pequeños momentos de felicidad. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que ahí, justamente vinculado a lo que decía Gustavo, creo que el grave error de hacer creer que la felicidad es un estado, si encima lo idealizás, te frustrás cada vez que sentís algo que no es confortable y placentero, y te sientes, o sea, es espantoso. Es decir, en realidad, justamente, o sea, es irreal pensarlo así, ¿no? Tal vez esa cuestión de distinguir, ¿no?, entre la felicidad y el contento, ¿no? Cuando algo me da mucha alegría, bueno, eso no quiere decir que yo sea feliz, ¿no? Ese contento instantáneo no necesariamente debe confundirse tal vez con la felicidad, ¿no? Bueno, creo que esto tiene que ver, no voy a entrar ahí, pues es un tema complejo, tenemos que tener un psiquiatra acá, pero he leído de estudios de cómo se han ampliado patologías en el DSM-5, por ejemplo, en el manual de psiquiatría, y algunas que no tienen forma de evidenciarse empíricamente, pero tienen que ver con estados anímicos. Y esto se muestra cómo cada vez más patologizamos la experiencia del sufrimiento de cualquier tipo, ¿no? Cuando es algo propio de la condición humana,
Y entonces, si mi niño no está feliz 24 horas, ya enseguida empiezan las alarmas. Cuando parte del desarrollo humano tiene que ver con la vida, que también implica dolor y sufrimiento, ¿no? O sea, me parece que ahí hay otro tema también que tiene con la educación, con esto de que todo tiene que ser como siempre confortable, es irreal, ¿no? Y genera frustración, ¿no? Otro mensaje, a ver, en este caso de Lu, creo. Ser feliz no sería continuar la vida como cuando éramos niños, sin el sistema de creencias que se incorpora según la familia, las maestras, las competencias por logros y lo que manda el sistema. Los niños son felices antes de ser influenciados y dirigidos, dice. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, ahí no sé si Gustavo quiere decir ver, algo, creo que, pero... Yo quería comentar, capaz que después algo de esto, pero creo que tenemos un problema y esto para continuar lo que decían Sofía y Miguel, tenemos un problema en asociar felicidad con placer y con satisfacción. La felicidad no es eso, ¿sí? De hecho, hay algo bien interesante que enseñaban los estoicos, y era anticipar contrafácticamente, es decir, representarnos la muerte de un ser querido, por ejemplo, como forma de prepararnos para algo que necesariamente nos iba a pasar, ¿sí? En tanto seres finitos. Y, por ejemplo, Marco Aurelio, una de las cosas que hacía, esto es como muy curioso, pero tenía como una especie de libro de notas en el que él iba registrando sus acciones, las acciones que debía mejorar, las que había hecho correctamente, como forma de ir, podríamos decir, fortaleciendo su carácter, haciéndose mejor. Entonces, ese tipo de... que no, y eso no tiene nada que ver con la satisfacción o con el placer o con el bienestar, sino con una cierta forma de entender cómo debe ser una vida buena. Y eso es una construcción no estrictamente individual, pero que tiene rasgos individuales fuertes. Por lo tanto, no hay nada que esté prescrito, pero lo que sí podemos decir que es común a todo esto es ese intento de evaluar nuestra vida, de darle un sentido global, de decir globalmente, bueno, esta es una vida feliz, o mi vida ha sido una vida feliz, aunque he pasado, o estoy incluso, en un momento de profunda frustración, ¿sí? Alguien puede evaluar a su vida como una vida feliz, incluso cuando ha tenido grandes pérdidas. Y esa evaluación va a depender de cómo ha superado esas pérdidas. Uh-huh. Y ahí está también eso que decía Miguel, esa especie de fobia, de temor que tenemos a la frustración, esa obsesión con sacar el dolor y la frustración de nuestra vida, cuando la vida humana está bordada de frustración, y la frustración es parte del aprendizaje. ¿Sí? ¿Y es parte de la felicidad? Debería serlo. Sí, depende de cómo la manejemos. Claro. Si manejamos la frustración como algo que nos desestabiliza, que nos destruye, que bueno, eso conduce a la depresión. Sin embargo, si asumimos la frustración como algo que es inherente a nuestra condición de seres finitos y necesitados, claro, porque es como una ambición de ser dioses, el poder excluir la frustración de nuestra vida. ¿Sí? En tanto, seres necesitados y seres finitos, el dolor y la frustración, al igual que el éxito y la alegría y el placer, son parte de la felicidad. Y la clave está en tener suficiente sabiduría práctica para poder manejar ambas dimensiones o ambos aspectos. Y por eso, Romina, con Gastón ya hablamos de hacer una segunda mesa sobre sufrimiento. A mí igual se me ocurría, sí, Gustavo, ahora preguntar esto, ¿no? Esta cuestión de la sabiduría práctica. Entonces, enganchando con el mensaje que hace un ratito leyó Romina, ¿los niños no podrían ser felices o no serían felices? ¿Te acordás que Aristóteles dice que no, exacto. No solamente los niños. No, ni los jóvenes tampoco, ¿no? Claro, porque... ¿Por qué? Porque, a ver, explíquenlo. Porque requieren de
de experiencia. La sabiduría práctica se va construyendo Exacto. a lo largo de nuestra vida a través de acumulación de prácticas o de Bien. reiteración de prácticas, y eso se va adquiriendo progresivamente. Podríamos decir que van teniendo como distintos tipos de felicidad, y que la verdadera felicidad, o la más profunda, la más auténtica, es aquella que se obtiene una vez que tenemos suficiente sabiduría práctica. Y bueno, eso se da con el paso del tiempo. Claro. Quiero volver sobre el concepto de la medición de la felicidad, ¿no? Porque dijimos, bueno, es complejo, es difícil. Algo mencionó Gustavo, ¿no? Hasta de cómo se empezó a poner más el foco en este concepto de medir la felicidad. Algunos antecedentes, el informe de mundial de la felicidad, que citamos, que es creado por la ONU, surgió a partir de Bután, que promovió la resolución Felicidad hacia un enfoque holístico del desarrollo. Una resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2011, invitando a los gobiernos nacionales a dar más importancia a la felicidad y el bienestar para determinar cómo lograr y medir el desarrollo social y económico. Ahí apunta que, bueno, sobre todo empezó a dejar o a cuestionarse esa tendencia a medir el desarrollo de una sociedad en función del PIB, del PBI, y el bienestar social, y asociarlo más a este otro tipo de conceptos, claro, que tienen esta otra dificultad, ¿no? La complejidad para medir una cosa, como dijimos, ¿no? Tan difícil y tan abstracta y tan etérea, digamos. ¿Qué opinan a propósito de la medición concretamente de la felicidad y sobre estos índices? No sé, Gustavo, si quiere. Bueno, yo creo que ahí tenemos el problema que mencionábamos al inicio. Es decir, esto comienza en el 72, ¿sí? Por primera vez en Bután se crea este concepto de felicidad nacional bruta, ¿sí? Es así. Y es algo que tiene, es una medición que tiene, que luego es la que toma la encuesta mundial de Gallup. Tiene 9 dimensiones con un montón de indicadores, 33 indicadores. Yo no voy a hablar de eso porque simplemente no sé lo suficiente. Pero dentro de esas dimensiones está, por ejemplo, el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad comunitaria, la diversidad ecológica, en fin, todas dimensiones que hacen a algo más que lo estrictamente económico-social, ¿sí? Y que es sumamente relevante para la vida de los países, para la vida de las personas en los países. Sin embargo, las posibilidades, creo que en clave de bienestar podemos evaluar todo esto y establecer mediciones de todo esto, pero en clave de felicidad es como bastante más difícil, porque lo que estos índices pueden hacer, y por eso yo comenzaba con esa distinción, es evaluar estados, no procesos, ¿sí? Es decir, lo que pueden evaluar es, por ejemplo, un reporte subjetivo de cómo se siente alguien psicológicamente, pero no el proceso por el que llegó a eso. Y de ese proceso es que depende la felicidad, no del resultado, no de la autopercepción. Y detrás de esto hay un montón de problemas, o hay algunos otros problemas que son un poquito más filosóficos, no sé. A ver, voy a mencionar uno que espero que se pueda presentar que lo pueda presentar con claridad. Uno de esos problemas es la adaptación, ¿sí? En este tipo de reportes, lo que podemos hacer es adaptarnos a ciertas circunstancias muy negativas, y para superar, esto es un mecanismo psicológico que se llama reducción de disonancia cognitiva, y para superar esa situación de frustración, como puede ser una situación de pobreza extrema o de violencia intrafamiliar, puedo llevar a adaptarme y a sostener que mi vida es una vida feliz, aunque esté en una situación, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o esté en una situación de pobreza extrema. Esto se llama preferencias adaptativas. Es un concepto
que ha puesto o que coloca o de alguna manera deja bastante mal parado a este tipo de indicadores o de reportes estrictamente subjetivos. Entonces, creo que lo que se está tratando de medir es algo que bastante problemático o con bastantes dificultades, que lleva incluso a cosas. Yo escuché hace no mucho tiempo a un economista decía en un medio televisivo que en alguno de estos informes, en alguno de estos reportes, se había llegado a establecer el monto de dinero necesario para ser feliz, que no me acuerdo cuál es, pero eso es un mamarracho, no lo que dijo el economista, sino quien afirmó tal cosa, ¿no? Sí. Quien desarrolló eso. Porque simplemente con ese tipo de afirmaciones lo que estamos mostrando es que no se tiene la más pálida idea de lo que es la felicidad. Tengo algunos mensajes. Daniel dice, muy elevada la discusión, pero si preguntamos, el 50% más de la gente opinaría que la felicidad es tener la panza llena. Bueno, sí, pero también es cierto que de hecho, esta cuestión que vos mencionabas al comienzo, ¿no? De que esos países que están en el ranking de los países más felices también están en el ranking de los países con mayores conductas suicidas, ¿no? Lo cual parece ser una paradoja. Es decir, en mayores situaciones de bienestar parece que igual la gente tiene tendencias suicidas, ¿no? Y lo cual uno podría decir, bueno, en realidad no necesariamente el hecho de tener la panza llena hace que yo esté feliz. Tal vez no es solo eso, ¿no? Sí, hay una cuestión con respecto a las mediciones, saliendo no solo de este tipo de mediciones, hay otro tipo de mediciones. En Estados Unidos se ha vuelto cada vez más fuerte los avances en psicología positiva, que es una línea de investigación sobre las experiencias positivas, y la investigación que ellos llaman sobre felicidad. Basado en evidencia de neurociencia. Otra vez también un aporte muy importante que aporta mucho desde el conocimiento, pero que hay que tener cuidado de no absolutizarlo. ¿Por qué? Porque son evidencias empíricas sobre datos de lo que le pasa a la gente y lo que sucede en los cerebros, ¿no? Y que es muy interesante. Pero ¿qué pasa? El problema es que a veces puede, por ejemplo, ¿qué tiene una persona feliz? Algo parecido a lo que decía Sofía hoy. ¿Qué tiene una persona feliz? Vos lees esos libros y te dicen, bueno, es una persona que tiene amigos, que ya eso lo decían los antiguos, es una persona que duerme bien, que hace deporte, entonces que come sano. Entonces vos ves, entonces decís, bueno, entonces si hago todo eso soy feliz. Bueno, resulta que yo puedo hacer todo eso y no ser feliz, ¿no? Y tener toda la plata, como dijera Gustavo, ese monto que no sé qué, y no ser feliz. Entonces sigue habiendo un problema. Hay una investigadora, una filósofa canadiense, que además hizo también su investigación en posgrado en psicología positiva, o sea, su base es de filosofía, pero se metió en este campo, investigando el tema de la felicidad. Ella seguía mucho a Viktor Frankl y temas teóricos de Frankl los investigó empíricamente. Y ella llegó a estas conclusiones. Publicó un libro en el 2021 sobre las búsquedas de sentido de la vida. Y ella dice, evidentemente Frankl tenía razón, las personas que están afanosamente en búsqueda de la felicidad, consumiendo toda clase de literatura y de cursos y no sé qué, están con mucha ansiedad y depresión y en general no se sienten personas felices. En cambio, quienes tienen una vida con sentido, no siempre lo expresan, pero cuando les preguntas, se sienten felices. Y ella investigó y encontró 4 pilares, que ella le llama, de una vida con sentido. Y esos 4 pilares puedes tener los 4 o puedes tener alguno solo y con eso casi que es suficiente. Y con lo cual sería algo así como, una vida lograda o una vida plena, o podría llamarse una vida feliz, pero cuidando de no interpretar mal la felicidad. Ella por eso prefiere hablar de sentido. Y si estos 4 pilares son: el primero, uno muy sencillo, que es una vida con propósito, que no quiere decir objetivos, no quiere decir metas, quiere decir una vida que tiene una razón para ser vivida. Sí, que puede ser una persona, puede ser una causa, puede ser una vocación, una misión, pero las personas que ella encontraba que tenían un propósito en la vida, y comparado a lo que decía Frankl en los campos de concentración, el pilar del propósito es fundamental. Entonces yo no puedo decirle a alguien cómo ser feliz o qué le va a dar sentido a su vida, pero lo puedo ayudar a que busque cuál es el propósito de su vida, ¿no? El segundo pilar, dice ella, es el de la narratividad.
las personas que cuentan su historia, y es muy terapéutico contar la biografía, ¿no? Es decir, contar la historia, tener un sentido, un hilo conductor de narratividad, es constructor de sentido, donde ahí entran todas las cosas y donde nosotros, cuando contamos una historia y las propias historias de otros, nos ayudan a comprendernos, y por eso la importancia de los relatos como constructores de sentido. Entonces ella hablaba de importancia para las personas de contar su historia, incluso en las religiones cuando cuentan su testimonio, ¿no? Es decir, como que eso le construye un sentido. Un tercer pilar es, ella dice, es el tema de la pertenencia. Pero no la pertenencia en sentido meramente de pertenecer a algo, sino de tener una experiencia de amor intrínseco. Es decir, si yo tengo una experiencia de que hay alguien que me quiere a mí porque soy yo y nada más, eso es fuente de sentido. Es decir, una experiencia de amor incondicional, que puede ser la amistad, puede ser la pareja, puede ser una relación filial, pero donde haya una experiencia de pertenencia incondicional. Y la cuarta dice el sentido de trascendencia, que puede ser religioso, espiritual o no, pero ¿qué es el sentido de trascendencia? Es cuando la persona siente que está en algo que es más grande que su propia vida. Puede ser una causa social, puede ser una misión ecológica, puede ser una religión, y que de hecho el sentido de una trascendencia, de que la vida, de que yo puedo trascender mi propio pequeño mundo, a estas personas les da sentido. Esos son los 4 pilares que ella encontró, y decía, y en general ella va más por la línea de ayudar a la gente a fortalecer algunos de estos pilares, más que venderle manuales de técnicas de felicidad, ¿no? Un poco en crítica a lo otro. Pero es cierto que a veces las mediciones ayudan, pero no hay que absolutizarlas, porque tenemos estos contrastes, como decía Sofía, ¿no? Hacemos una breve pausa y ya continuamos hablando en esta mesa de filósofos sobre la felicidad. Por ejemplo, hoy en día se le da mucho más peso a la felicidad que en otros momentos, quizás. Algo mencionaba Miguel. En Uruguay históricamente éramos más de esconder, de tirarnos abajo, ¿no? De no ostentar. Ahora puede venir cambiando eso, que se le dé más trascendencia a mostrarnos felices, y sobre todo la contradicción. ¿Cómo se explica esto de que los países que a veces están mejor rankeados en el índice de felicidad también sean los que tienen tasas más elevadas de suicidio y de depresión? ¿Se puede medir la felicidad? ¿Para qué? ¿Cómo se explica que los países mejor rankeados a nivel mundial en el índice de felicidad sean los mismos que aparecen también en los primeros puestos de los rankings de suicidio y depresión? Estos son algunos de los temas que estamos abordando hoy aquí en Perspectiva, en esta mesa de filósofos con Gustavo Pereira y Sofía H., además de, por supuesto, Miguel Pastorino, el coordinador de la mesa de filósofos. ¿Qué nos quedó? A ver, ¿por dónde reordenamos esta conversación? Había un aspecto vinculado a la medición de la felicidad que tenía que ver, sí, justamente, ¿qué pasa con esto de... ¿Puede tener alguna incidencia la medición esta de los rankings en torno a mediciones, a estados colectivos? Quiero decir, el ranking de felicidad, ¿no? Yo puedo estar en un país que esté rankeado muy bien y sin embargo no ser feliz. Pero ¿cuánto me incide esa felicidad colectiva? ¿Hay una felicidad colectiva? Bueno, no, la felicidad es de las personas, de cada cerebro, ¿no? O sea, me parece a mí, creo que esto tiene que ver con lo que tiraste hoy, Romina, del tema del contraste. Hubo un artículo que se publicó en inglés sobre el oscuro contraste entre los índices de felicidad y de suicidio, y hubo una interpretación, hubo un paper que me pareció nefasto, para que se escandalicen, de alguien que interpretó esto como que seguramente el contraste era porque en donde había muy buena calidad de vida había mucha envidia de quienes no alcanzaban, ¿no? Entonces, por eso se suicidaban. Bueno, una cosa que me pareció de locos. Pero yo lo que creo es que en esto, sí, algo que le escuché hace poco a Pablo Heyn, que es un genio, te lo decía fuera de aire, con la investigación en suicidios en el Uruguay, y él con mucha claridad hace poco en una entrevista habló justamente de que tenemos que sacar el tema del suicidio del tema individual, psicológico, psiquiátrico, para que no se aborde solo desde ahí, sino como un tema colectivo, como un tema social y cultural. Porque ahí sí podemos hacer lecturas sobre diversas cosas. Creo yo, sin ánimo de aventurar una hipótesis que tenga alguna base, salvo una pequeña intuición o reflexión mía muy personal,
Es que creo que también en una sociedad nosotros nos vemos por cómo somos vistos y cómo se valoran ciertas cosas en una cultura concreta. Pienso, por ejemplo, en el índice alto de suicidios en personas mayores, por ejemplo, ¿no? En una sociedad, como dice de la Cortina, gerontofóbica, donde nadie quiere mirar para ahí. Bueno, entonces cuando llegás ahí tampoco te querés mirar, ¿no? Y tampoco querés, y tenés miedo a la dependencia, a la vulnerabilidad, a quedar en manos de otros, a la soledad y todo eso. Todo eso genera experiencias de mucha frustración y de mucha depresión. Entonces uno dice, bueno, también los valores dominantes de una cultura, y pueden incidir, y bueno, yo creo que sí, que pueden incidir en cómo las personas se perciben, cómo perciben su vida, cómo la sienten. Hemos hablado, creo, en algún programa, alguna crítica a esta suerte de filosofía religiosa, no sé, mágico, esotérica, de la meritocracia, del pensamiento positivo, de que si te va mal es porque no tenés actitud o porque no pensaste en positivo, y entonces al final todo parece que todo es magia y en realidad no se tienen en cuenta las injusticias sociales, los problemas estructurales, y entonces si a vos te va mal es por tu culpa, entonces sos un perdedor y vos marchaste, ¿no? Entonces eso es sumamente injusto y peligroso psicológicamente, cuando la gente le hacen creer que todo depende de su pensamiento, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí que hay que pensar y reflexionar a nivel colectivo. No sé si para pensar que podemos imaginar la felicidad como un estado, salvo, no sé, uno puede percibir. Habría que, no sé si alguien estudió qué pasa con los suicidios cuando hay mundial o año electoral, ¿no? Me parece que la gente ahí tiene una causa que puede llegar a disminuir. Pero esto es un bolazo que tiro yo acá al aire, ¿no? Pero no sé. Tema de estudio interesante que veremos después. Datos. Gustavo, ¿tenés algo para agregar en torno a eso? Bueno, sí, yo creo que es interesante el pensar que este tipo de mediciones, si bien lo que no están, más allá de lo que pretenden, evaluando la felicidad, sí nos dejan con indicadores de condiciones para la felicidad. Entonces ahí lo que decía un oyente de la panza llena, eso tiene que ver. ¿Sí? Eso es una condición, no garantiza la felicidad, pero el bienestar económico es algo requerido. También el bienestar afectivo, también estos valores compartidos o estas cuestiones como más culturales que nos pueden llevar ante una situación de fracaso, frustración, entenderlo de una manera o de otra. Creo que no sé, quienes cuando viajamos, creo que podemos percibir sin mayor dificultad la diferencia que hay entre nuestra sociedad y otras, ¿no? Con respecto a cómo se vive el día a día o cómo nos relacionamos o cómo no nos podemos apoyar unos a otros, y ahí hay algo que puede contribuir o que puede complicar el logro de esta tarea de construir nuestra felicidad. Y después me parecía importante también el mencionar eso que Miguel también había comentado, esa especie como de a partir de Franklin, ¿no? De exigencia de ser felices, ¿no? Eso tiene un nombre, incluso en las discusiones más teóricas. Se llama happycracia, ¿no? Una cosa como bastante reciente, y es como un imperativo de ser felices. O sea, hoy en día le damos mucho más peso a la felicidad que en otros momentos, quizás. No sé si más peso, creo que lo queremos mostrar más. Ah, bien. Que como está esa exigencia, podríamos decir, pública de ser felices, nos esforzamos mucho por mostrarlo, sobre todo en las redes, claro, una de las dificultades de eso es que probablemente lo que estemos mostrando no sea para nada auténtico, porque también creo que es importante el pensar a la felicidad como una especie de subproducto de actividad, del ejercicio de actividades que consideramos valiosas y de actividades con las que nos identificamos, ¿no? Y al identificarnos con esas identidades también vamos perfilando nuestra identidad, ¿sí? Es decir, en la medida en que consideramos valioso hacer
cierto tipo de deporte o cocinar o cocinar de cierta forma, o cierto tipo de comida, o la docencia, o lo que hagamos, y lo hacemos con esfuerzo, buscando la excelencia, la mejor forma de realizar esa práctica, el subproducto, ¿sí? Es decir, eso que surge en forma no consciente de ese ejercicio, probablemente esté muy cerca de eso que podemos denominar felicidad, y que por supuesto es satisfactorio. ¿Quieren agregar algo a este concepto? ¿Cómo era, Gustavo, la happycracia? Happycracia, sí. Incluso la incidencia que puede tener acá en una sociedad como la nuestra, ¿no? Yo lo planteaba a raíz de lo que decía Miguel, con eso que nosotros en general tendemos a competir, vos decías, por quién le va claro, peor. Hay algo de eso. Tiene una cosa cultural Uruguay más de eso mesocrático, de que el uruguayo si cambia el auto pide perdón. Bueno, y entonces dice, bueno, pero lo que no pasa está cambiando es que eso. unos ahorros acá, y bueno, hacemos lo que podemos, y en realidad... A raíz de esta happycracia que señala Gustavo, ¿no está cambiando un poco? Yo creo que el impacto de la globalización cultural en algunos aspectos seguramente esté cambiando algunas cosas y haya gente que lo empiece a hacer. Creo que, como dice Gustavo, donde más se nota es en las redes. En las redes la gente entiende como la obligación de mostrar una realidad espectacular y maquillarla, ¿no? Digo, no, hay también algunos perfiles un poco dark, así, ¿no? Pero de todos modos, en general las personas suelen postear los momentos agradables de vacaciones y en la piscina tomando un jugo y jugando con los niños en el parque y todos divinos. Y no otro tipo de imágenes. Claro, sí. Pero yo creo que sí, que eso es lo que mencionaba de otros autores del mandato social, ¿no? De mostrarse feliz. Creo que esto ha perjudicado sobre todo al mundo adolescente en cuanto a la percepción de la realidad, creyendo que esa es la realidad de los otros, ¿no? Y medirme en base a eso, ¿no? Hay estudios que muestran cómo ha crecido la depresión en adolescentes desde la explosión de las redes sociales en Estados Unidos, y que muestran, no sé si una incidencia directa, pero sí el hecho de la percepción de un mundo donde esto es la felicidad y vos no sos así ni tenés esto, ¿no? Entonces, y esa exigencia por mostrarse así, ¿no? Hay hasta bromas en internet, ¿no? Me maquillo, me saco la selfie, posteo y después estoy llorando el resto del día. Entonces, en realidad tiene que ver con ocultar una parte importante de la vida, ¿no? Pero me parece que todo esto está igual ya bastante criticado. El tema es que, claro, en la vorágine en la que vivimos hay una tendencia que nos va llevando puestos. Yo no noto en Uruguay demasiada ostentación en ese sentido, tanto como en otros países, porque creo que tenemos esa cultura previa. Todavía no. Pero puede entrar a verse algo. Yo no lo he analizado, eso tampoco habría que preguntar a algún sociólogo que lo estudiara, no lo sé. Sofía. Sí, nada, un poco retomar esa cuestión, ¿no? De qué fuerza tienen a veces la exigencia de mostrarse, o de determinada manera de mostrarse feliz, o de ser feliz en un país donde supuestamente todos somos felices, ¿no? Y bueno, esa cuestión de que eso puede incrementar la sensación de fracaso y esa pérdida de sentido, tal vez, o esa incrementar esa sensación de que no soy feliz y nunca voy a lograr serlo, porque no soy igual que aquellos que sí logran tener esa vida feliz que están mostrando, por ejemplo, a través de las redes, ¿no? Eso es interesante, porque eso nos lleva a eso. Entonces, la obligación de ser felices y justamente el no lograrlo, o el sentir el fracaso y cómo administrar ese fracaso, puede incidir en esto otro que hablamos, ¿no? Esa especie de contradicción que hay entre depresión, entre suicidio. ¿Ustedes le encuentran un vínculo? Hay un vínculo que lo plantea Byung-Chul Han en un par de ensayos suyos sobre la sociedad narcisista, que es algo que ya planteaban algunos filósofos posmodernos en los 80. Joel Lipovetsky en La Era del Vacío lo dice, ¿no? Ya en los 80, hablando de la sociedad narcisista, del tipo que habla por radio porque le gusta escucharse a él hablar, no importa lo que diga, ¿no? O sea, es ese mundo donde el otro no interesa, va desapareciendo el otro, ¿no? La cultura de la selfie, ya no hay ni paisaje, es tu cara todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando lo único que importa es la autorreferencialidad todo el tiempo, coincide justamente el estar encerrado en sí mismo, autoexigido, sin el otro, coincide con una sociedad depresiva.
porque es el ensimismamiento total, ¿no? Porque en el fondo también lo que te rescata, justamente siempre es el otro. Es salir de ese tupper en el que te metiste, ¿no? Entonces, mucho de la situación, a veces, él lo plantea desde el ámbito filosófico, pero dice, tal vez mucha de la depresión que viven algunas de nuestras sociedades tiene que ver justamente con ese ensimismamiento que tiene el ser humano actual, ¿no? Demasiado pendiente de sí, de sus emociones, de sus estados anímicos, demasiada dependencia de cómo estoy yo todo el tiempo, ¿no? Y no salir un poquito para afuera de mi burbuja. Creo que ese parecería ser, según él, le dice, lo que nos salva del hiperagotamiento actual es el eros, ¿no? Tiene que ver con el amor y con el otro, con el poder ser vulnerable ante otro y no mostrarme siempre poderoso, autosuficiente y con el control de todo, ¿no? Es justamente el miedo a la vulnerabilidad, de algo que nos hace tan humanos, que es propio de la condición humana. Ese miedo es el miedo también al otro, y por lo tanto también te dejas solo, ¿no? Tengo un mensaje acá. Matthews dice, se puede pensar el suicidio como un privilegio de clase, dice. Si partimos del razonamiento de que las personas de bajos o nulos recursos económicos dedican todo su tiempo y su uso de razón a satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, mientras que las personas con estabilidad económica o incluso con grandes comodidades materiales, que tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, sí logran tener tiempo para pensar en la angustia de vivir, la crisis de existir sin saber quién es, de dónde viene o hacia dónde va. Bueno, Aristóteles sostenía que justamente para poder hacer filosofía había que tener las necesidades básicas cubiertas, entonces uno podía dedicarse a hacerse preguntas de este tipo que dieron lugar a mucha gente que no se suicidó ni se suicida, que tiene que ver con el origen de la filosofía, ¿no? Pero es interesante igual el apunte, sí. Y algo que bueno, que en línea un poco con esto que mencionabas, ¿no? De la tendencia, ¿no? Del individuo a estar como metido dentro de un pero mirarse de su propio ombligo, tiene que ver con, bueno, esta cuestión de que estamos cada vez más aislados, ¿no? La pérdida que uno tal vez puede constatar de, bueno, las asociaciones de vecinos, las pertenencias a clubes, es decir, todos aquellos ámbitos de sociabilización que antes tal vez teníamos más y que de a poco es como que se están perdiendo o pareciera ser que se estuvieran perdiendo, ¿no? Y cómo, digamos, esas condiciones sociales que de alguna forma, digamos, promueven ese aislamiento, pueden tener también que ver con esta cuestión de, bueno, de sentirnos menos felices o de estar centrados, ¿no? En nuestro propio ombligo, ¿no? Esa pérdida de la comunidad. No sé si Gustavo está medio silencioso. A ver, Gustavo. No, los estoy escuchando. Okay. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo. Ese es para volver al principio, en estas mediciones que de felicidad y otras, ¿no? Una de las cosas que se trata de relevar son las relaciones comunitarias o las relaciones intersubjetivas. Qué tan denso es ese entramado que nos soporta. Porque, bueno, de eso depende el que podamos tener una buena vida. Eso es una condición para tener una buena vida. Relaciones intersubjetivas, donde podamos conjuntamente llevar adelante algunos proyectos, o que incluso podamos tener con quien charlar o no sé, zanjar algún tipo de angustia o padecimiento que nos aqueje. Eso es crucial. Y justamente con la pandemia en estos últimos años, en esos 2 años de pandemia que tuvimos, era una de las grandes preocupaciones, el aislamiento y la soledad, especialmente en las personas mayores, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, lo que tenemos es que una de las condiciones, esas condiciones que mencionábamos recién para la felicidad, una de ellas, además de tener bienestar, además es el poder contar con relaciones intersubjetivas sólidas. Y también yo quisiera mencionar una más, que me estaba acordando ahora, que creo que lo dice Platón en República, y es que no se puede ser feliz si no vivimos en una sociedad justa. Creo que eso es muy, muy importante, y que tiene que ver con estas relaciones que ustedes estaban trayendo ahora. Porque la felicidad no es algo
que podamos lograr en términos estrictamente individuales y bueno, y después el resto que se arregle. Yo ahora Mirá, acá tengo un mensaje de Joaquín que va por ese lado. Dice, ¿por qué se quiere ser feliz en un mundo tan injusto? Dice él. Sí. Quizás a Uruguay lo rescata el respeto histórico por lo gris de la vida. Plantea. Sí. Mira, yo les iba a decir, ahora como yo estoy en el auto, ¿no? Que no pude llegar, y delante mío, estoy aquí a unas cuadras de la radio, hay alguien que está durmiendo en un colchón abajo de el alero de un edificio. Entonces, yo lo que me pregunto es, tiene un tarrito ahí para el agua de su perro, probablemente, y me pregunto, eso definitivamente, o me pregunto, no, afirmo, esto definitivamente afecta mi posibilidad de ser feliz en esta sociedad, independientemente de que tenga buenas relaciones intersubjetivas, de que también tenga un bienestar económico mínimo, suficiente, de que tenga una familia maravillosa. Ese tipo de hechos nos golpean en la cara y me llevan a pensar conjuntamente con Platón que es imposible ser completamente feliz en una sociedad injusta. Para cerrar, a ver, tengo un mensaje, mirá, Miguel, vos lo citaste. La sociedad te coloca, la sociedad te saca. Es así de complejo. Saludos, Pablo Hein. Y nos recomiendan un par de libros y dice, postdata, la pandemia no es excusa. Un par de libros interesantes al respecto. La industria de la felicidad o Sonríe o muere, dice él, como algunas recomendaciones. Sonríe o muere, muy bueno, muy irónico, muy duro y muy buen libro. Sí, me gusta. Gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo y hablamos en cualquier momento, Pablo. Hay que llamarlo a Pablo, sí. Sí. ¿Algún comentario más para cerrar? ¿Les quedó algo pendiente, algún apunte? A mí me gustaría hacer alguna recomendación literaria. Dale. Tal vez, también aprovechando Buenísimo. esta cuestión de la literatura muchas veces sirve, ¿no?, para que uno haga esos ejercicios de imaginación de qué cosas le gustaría hacer o cómo le gustaría vivir la vida, y a veces tener contacto directo con formas de vida que de otro modo tal vez no lo serían tan vivenciables o imaginables, ¿no? Y en ese sentido me gusta, primero voy a hacer una recomendación un poco de modé, pasada de moda, que es La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. No voy a spoilear más que lo que spoilea el título, ¿no? Pero esta cuestión que tiene que ver con la autorreflexión acerca de la propia vida, ¿no? Una vez que uno sabe que se va a morir, ¿no? Ese ejercicio de pensar la propia muerte para evaluar qué es lo que uno ha hecho y replantearse lo que uno está haciendo, tal vez, ¿no? Y la segunda recomendación que me gustaría hacer es un poco más contemporánea, más moderna, contemporánea, que es una novela de Haruki Murakami que se llama Los años de peregrinación del chico sin color, que en realidad es como exactamente al revés que el caso de la novela de Tolstoy. Tenemos a un muchacho joven que está tratando de buscar qué es aquello que le da sentido a su vida y en esa novela se nos va contando qué es lo que él hace para encontrarle ese sentido, ¿no? Entonces, por eso me gustaban estas dos obras para recomendar en relación con este tema. Buenísimo. Gustavo, Miguel, ¿algún otro? Sí, bueno, yo tengo dos, no pensaba hacer recomendaciones, pero ahora que Sofía mencionó, me estaba acordando, hay una novela de Paul Auster, que se llama 4321, que en su composición es súper interesante. Son como distintas realidades alternativas de un conjunto de personajes. Y el personaje, que es Archie Ferguson, lo que nos permite ver es un ejercicio, algo parecido a lo que decía Sofía de la novela de Murakami, ¿no? Un ejercicio permanente de vida examinada, de construcción de la felicidad, de búsqueda de la felicidad. Y después hay un divulgador contemporáneo del pensamiento estoico, que capaz que lo conocen, que yo creo que es muy muy bueno haciendo esto, que incluso tiene algún video, también se llama Massimo Pigliucci, y tiene un libro que se llama Cómo ser un estoico.
¿sí? En la vida contemporánea, algo así es. Y bueno, creo que es bastante interesante el poder ver cómo el pensamiento clásico puede sernos de mucha utilidad para llevar adelante una vida feliz. Buenísimo. Miguel, tengo una pregunta para vos. Julio dice, ¿cómo se llama la filósofa canadiense de los 4 pilares? Emily Esfahari, una H, Esfahari Smith. Igual el video tiene una entrevista muy buena en el canal de BBVA de España, que es Aprendiendo Juntos, que hay muchas entrevistas. Creo que a este Máximo también yo le vi una sobre estoicos ahí en BBVA. Muy buena, sobre estoicismo, es el mismo que dijo Gustavo. Hay muy buenas entrevistas a filósofos, siempre recomiendo la de Adela Cortina, ¿Para qué sirve la ética?, que tiene vinculación muy importante con alguno de estos temas, que está ahí también. Y esta canadiense, la entrevista está allí, y que si pone BBVA Sentido de la Vida, aunque no encuentre fácilmente el nombre, le va a encontrar en YouTube, le va a encontrar. Perfecto. Sofía H., Gustavo Pereira, Miguel Pastorino, gracias a los 3, un placer, muchísimos mensajes de los oyentes, nos quedan planteados, o por lo menos quedan disparadores para otras mesas, entonces volvemos con otros temas, Miguel. Sí, ya está medio hablado que la próxima va a ser sufrimiento. Perfecto, bueno, ya queda anotado ahí. Menos taquillera, capaz. Que pasen bien, gracias. Chao, gracias. Chao.